Aldo Perazo. Hola Walter Gol, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, gracias Walter por estar del otro lado, por sumarte a Doble 5 y por traer tu experiencia futbolera, ¿no? Ahí escuchabas a Asturain, digo, cuando vos jugabas la cosa era más difícil, no había tantos campeonatos para ganar, eran torneos largos y muy difíciles. Sí, hoy ha variado mucho. En la época nuestra era torneo nacional, metropolitano y nada más. Claro. Después estaba la Copa Libertadores, como la frutilla al postre. Eran los 3 títulos que vos tenías para jugar todos los años. Hoy ha cambiado mucho con la Copa Argentina, con la Sudamericana, con la Recopa, el que salió primero de cada campeonato. Bueno, se ha ido multiplicando, pero bien, no está mal que haya más títulos para festejar. Claro, que haya más competencia. Ahí, Walter, Claro. Hoy el significante es el gol. Vamos a hablar del gol. Vos sos un hombre gol, indudablemente. Pero antes quería preguntarte, alguna vez hablé con Insúa y él me decía, yo tengo gratísimos recuerdos del torneo de verano en Mar del Plata. Vos además, como jugador de San Lorenzo, le hiciste goles a equipos marplatenses en el viejo Nacional. Y después fuiste técnico de Aldosivi, hay un vínculo ahí con Mar del Plata. ¿Qué recuerdos tenés de la ciudad? ¿Qué vínculo fue con esta ciudad, con Mar del Plata particularmente? Bueno, en primer lugar, fuera de lo futbolístico, es mi ciudad preferida. Es una ciudad que me encanta. Siempre que puedo, trato de pasar, incluso en mis épocas que me jubile, tengo pensado por ahí tener más permanencia en Mar del Plata. La verdad que me encanta. Uh-huh. Y después en lo deportivo, para mí fue muy importante Mar del Plata. De hecho, los torneos de verano que jugábamos nosotros eran unos mini torneos, mini campeonatos, pues eran los 5 grandes y era a morir. Todos. Ahí, Walter, no sé si te estás moviendo, hay un lugar donde se te escucha perfecto y después te perdemos. A ver si puedo escucharte como al principio que estaba. A ver ahí. Ahí ya estoy quieto. Ahí te escuchamos no me maravillosamente bien. Decías que tiene un significado importante los torneos de verano en tu vida. Sí, en la época nuestra jugar el torneo Mar del Plata era casi jugar la Copa del Mundo, porque eran torneos que jugabas estadio lleno, jugaban los 5 grandes, todos jugaban para salir campeón y te daba prestigio jugar los partidos esos. De hecho, yo soy agradecido a esos torneos porque mis inicios, donde todavía no tenía un lugar asegurado en San Lorenzo, cuando tenía 19, 20 años, me termino de ganar la titularidad gracias a los torneos de Mar del Plata, porque me acuerdo que jugamos el primer partido con Independiente, le ganamos 4-3, hice 3 goles. Después jugamos con Racing, empatamos 1-1, hice un gol. Después jugamos con Boca, ganamos 2-1, hice un gol. Y después jugamos con River y empatamos. Y ahí tuve la oportunidad de arrancar el torneo nacional que se jugaba primero en ese momento. Claro. Y jugamos contra Temperley y hago 2 goles o 3 goles. Así que ahí fue el envión donde gané la titularidad y después no salí más. Así que indudablemente, más allá de lo lindo de jugar esos torneos, a mí me permitió ganarme un lugar entre los titulares. Ahí decís, Walter, ganarme un lugar en San Lorenzo. Recuerdo, debutás en San Lorenzo o aparecés en San Lorenzo y vas a préstamo a Estudiantes de La Plata, el equipo que sale campeón en el 82. Sos parte, mi amigo Guillermo Trama me mostró una foto donde estás vos también, ahí sos parte de ese equipo. Digo, ¿por qué te costó, digamos, en la primera etapa consolidarte en San Lorenzo y después sí, ¿no? Sos lo que fuiste, un referente histórico de San Lorenzo. Sí, lo que pasa es que yo debuté a los 17 años. Claro, muy chico, claro. Siempre los 2-3 primeros años cuesta hacer pie. Y fue una época de San Lorenzo mala de lo futbolístico. Hay que tener en cuenta que a mí me toca debutar en el 79, pero a fin de año, después jugué en el 80 y 81, donde San Lorenzo peleó el descenso.
el 80 y se fue al descenso en el 81. Futbolista muy malo lo de San Lorenzo, y nosotros teníamos 17, 18 con Insúa, con Rinaldi, que habíamos subido a primera y no jugamos mucho, ¿no? Alternábamos. Y ahí es donde me voy a Estudiantes, y bueno, Estudiantes me permitió dar el último la última vuelta de rosca que necesitaba para ser un jugador realmente profesional, porque me dio madurez, me enseñó a entender el juego, me enseñó que era los derechos y las obligaciones, con Bilardo en el 82, y después de haber participado en el 81 con San Lorenzo, que peleó el descenso, en el 82 me toca participar con un equipo que salió campeón, y bueno, tenía ahí dos demostraciones de lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer para triunfar. Y después de ese paso mío por Estudiantes, viene la mejor época mía en San Lorenzo, ahí sí donde ya logro continuidad. Uh-huh. Y esto del oficio, hoy lo hablábamos con el Polo Quinteros. ¿Siempre fuiste delantero, siempre fuiste goleador? El Polo me contaba que él se soñaba número 5, que el papá le decía, no, tenés que jugar de 9, y el Polo fue 9 y fue goleador. ¿Cómo es tu historia personal? Cuando arrancaste de pibito, los picados de la infancia, ¿siempre eras el que hacía goles? ¿Te sentías cómodo jugando en esa posición? ¿O empezaste por otro lado? No, empecé en baby fútbol, que se jugaban con 2 defensores y 3 delanteros. Yo jugaba de 9 en el baby fútbol y era morfón y me gustaba hacer goles. No se la pasaba a nadie. Agachaba la cabeza y sí, y que competía a hacer goles. Me gustaba hacer goles. Después voy a San Lorenzo. Recordemos que mi papá jugó en San Lorenzo también. Claro, sí, sí. Y bueno, hay una historia tradicional en la familia. Y en realidad yo acompañaba a mi papá a jugar con los veteranos y yo tenía 12 años, 13 años y faltaba alguno en los últimos minutos y jugaba. Entonces la gente de San Lorenzo me había hablado para ir al club, para fichar. Y empecé por los veteranos y terminé después fichando en novena, o sea, hice mi carrera a la inversa. Y bueno, y ahí arranqué en San Lorenzo en novena y jugaba de 10. El que me pone de 9 es cuando Bilardo me sube a primera, lo sube a Jorge Rinaldi, me sube a mí y lo sube a Rubén Insúa. Claro. Y los 3 teníamos un año de diferencia y los 3 jugábamos en las inferiores de 10. Entonces Bilardo puso a Insúa de 8, a mí de 9 y a Jorge Rinaldi de 10. Y bueno, y ahí me empecé a trabajar como 9 y nunca más salí. Realmente me sentía muy cómodo porque era lo que a mí me gustaba. Y bueno, y a partir de ahí ya me fui perfeccionando y consolidando número 9. Mi característica también no era un 9 típico, ¿no? Era un 9 más de juego, más de armado, de juntarse a elaborar, iniciar las jugadas. No era el típico 9 que jugaba entre los centrales y esperaba el último pase. Un 9 que hacía goles, pero pensaba como un 10. Eso te definió en tu carrera. Eras muy dúctil con la pelota, te sumabas al andamiaje ofensivo, podían jugar con vos, no era que te tiraban los centros y vos definías. No, vos jugabas, hacías jugar y hacías goles. No, de hecho, yo tenía la costumbre de que con el que jugaba de 10 intercambiar roles. Yo a veces tirarme atrás y armar y él que se quede de punta. Lo hablaba con la Chancha Rinaldi o con Ortega Sánchez. Me gustaba ese cambio de roles para no ser tan predecible y jugar tan de espalda todo el partido. Uh-huh. No era tanto tan generoso a la hora de dar un pase adentro del área, por ahí priorizaba definir yo. Pero en el armado del juego era un jugador de meter un pase gol y de iniciar una jugada. Estamos hablando con Walter Osvaldo Perazo y después cuando vas a Boca, ¿qué balance haces de tu paso por Boca? ¿Quedaste conforme?
digamos, a la distancia, ¿qué análisis haces de tu paso por Boca? No, fue en cierta parte fue positivo. El primer año me fue bien, donde jugábamos en un equipo muy ofensivo, porque jugábamos prácticamente con 4 delanteros, porque jugaba Coma, Graciani, yo y Tapia, y los 2 volantes de marca eran Marangoni y Carrizo. Era un equipo muy ofensivo. El primer año fue bien, tuvimos casi todo el campeonato primero, después jugando Copa Libertadores, y en el último tramo del campeonato nos fuimos cayendo, porque jugábamos siempre el mismo equipo de Copa Libertadores y torneo. En el torneo llevábamos 6-7 puntos de ventaja, y bueno, el desgaste hizo que nos quedemos en la recta final sin combustible. Quedamos eliminados en cuartos de final de Copa Libertadores, y Independiente nos fue descontando puntos y terminó Independiente primero y nosotros segundo. Pero en línea general me fue bien. Después el segundo año ganamos la Supercopa con Aymar, pero ahí cumplía una función más distinta a lo que estaba acostumbrado por el sistema que utilizaba. Jugaba como más retrasado, y que Graciani era como que el que jugaba no tanto por afuera, sino que jugaba por adentro. Y ahí, bueno, ahí no hice muchos goles, no estuve muy cómodo. Uh-huh. El gol yo decía que algo que constituye al jugador. Mi amigo Trama me dijo, mira, ganábamos 4-0 y yo no hacía un gol, me iba muy triste a mi casa. ¿A vos te pasaba lo mismo? Digamos, si no hacías goles, había una racha sin goles, pero el equipo ganaba, vos igual tenías íntimamente una tristeza porque no podías marcar. Sí, me pasaba, pero es un egoísmo sano, ¿no? Es una bronca con uno mismo, y también como una exigencia de uno mismo. Yo vivía del gol, me gustaba hacer goles, disfrutaba hacer goles. No sé, si un compañero hacía 2 goles, yo quería hacer 3. Pero no era egoísta a la hora de jugar, sino como que no era conformista, me ponía así metas personales, pero siempre como que me quedaba un sabor amargo si terminaba el partido o empatábamos o ganábamos y no hacía goles. Obviamente la derrota siempre te deja un sabor amargo por más que hagas goles. Claro, ¿no? Exacto, sí. Pero yo creo que es un ADN que debe tener el delantero, ¿no? El centro delantero. Yo creo que si no tiene eso, termina como que siendo incompleto. Uh-huh. ¿Y eso se puede transmitir, Walter? Porque hoy sos técnico de Temperley, ¿lo charlás con el Animal López, por ejemplo, con alguno de los chicos que es delantero? Eso, lo que vos vivías en la cancha, lo que a vos te pasaba, ese instinto de gol que tenías, ¿se lo podés contar a uno de tus jugadores o es muy difícil? No, eso personalmente, no, o sea, eso que yo hacía me lo generaba yo mismo. Pero como director técnico, a los goleadores trata de meterle esa mentalidad en la cual se tiene que autoexigir, de vivir del gol, de pensar en el gol, de trabajar para terminar la jugada. Yo creo que el centro delantero también es, como el arquero, un puesto muy especial, y creo que todo tiene que empezar por la cabeza y por la voluntad. Entonces, cuando yo veo que tengo delanteros que juegan bien pero no tienen tanta ambición de gol, trato de comprometerlo y que ellos tengan esa exigencia, ¿no? Bueno, después están en uno, en cada jugador, en absorber o no los consejos. En algunos dar resultados, por ahí no tanto. Eso creo que también parte desde adentro de uno mismo. Uh-huh. Y Walter, de los 9 que viste en este torneo, en la Primera Nacional, ¿cuál te gustó? ¿Cuál es el futbolista, si querés,
el delantero, el centro delantero que más te gustó, que más te llena, que te parece que tuvo un buen año? Creo que este año no ha pasado como otros campeonatos donde había varios centrodelanteros para elegir. Creo que bueno, la cantidad de jugadores decididos, es como que ese puesto quedó medio vacante, pero sin lugar a duda creo que el número uno hoy es Borja. Creo que más allá del presente, que por ahí está un poco cuestionado, me parece que el año que ha hecho es magnífico, que tiene de goles es buenísimo, y con una camiseta tan difícil como la de River. En la actualidad después no hay otro centro delantero que a mí realmente me convenzan. Si bien Racing es un equipo súper goleador, creo que ninguno de los que están jugando en Racing supera a Borja. Uh-huh. ¿Y en la Primera Nacional, de lo que viste? Y la Primera Nacional, la verdad que es una categoría muy complicada, muy difícil en todas sus líneas, y ser delantero en esta categoría es durísimo. Pero creo que Nasta es el centro delantero de Racing de Córdoba, hizo un campeonato extraordinario. Me parece que fue un poco la revelación de este año, un delantero que ya tiene varios años en el ascenso, y bueno, creo que este año terminó siendo récord de goles en Racing de Córdoba y siendo uno de los goleadores del torneo. Sin lugar a duda, hizo goles, y goles de muy buena factura. Uh-huh. ¿Y crees, como dicen algunos, que el centro delantero de la Primera Nacional tiene que ser un jugador que vaya bien de arriba, que sea fuerte, que pivotee mucho, o te podés permitir tener un 9 como Perazo, que además juegue? No, se puede jugar. En el Olimpo que nosotros ascendimos, el 9 era Bou. Sí. Que no tenía esa característica. Y el Aldo Civi, que me tocó dirigir, que ascendió, era Telechea, que tampoco era el 9 grandote, robusto. Yo creo que si tienen esa capacidad goleadora, no necesitan ser grandotes y fuertes. Creo que es más, jugadores como Bou, que no te dan referencia, si tengo que elegir los prefiero, ¿no? Jugadores que sean más de equipo y no ser tan referente y jugar todo el partido de espalda. Uh-huh. Ahí hablabas de Aldo Civi. ¿Te sorprendió el ascenso del Tiburón? Mira, la verdad que en la pelea final, en la zona nuestra había 4 equipos: Chicago, Aldo Civi, Madryn y San Telmo, que se iban intercambiando puestos. Un ratito cada uno estaban en la punta, y había mucha paridad. Indudablemente, cómo se dio todo, porque en la última fecha el que menos chance tenía por el puntaje era Aldo Civi, necesitaba ganar y que se le den 2 resultados. Y bueno, ganó y se le dio los 2 resultados. Así que por ese lado me sorprendió, no por el equipo que tenía, porque era un equipo que tenía buenos jugadores, era muy rápido, tenía gol. Defensivamente, si no era un equipo muy duro, era un equipo sólido, pero te vuelvo a decir, estuvo muy parejo hasta el último momento, y cualquiera de esos 4 se merecían estar en la final. Uh-huh. Y después en la final creo que estuvo mucho, me parece mucho más metido que su rival. Me parece que el venir jugando 7, 8 fechas, una final cada partido, ahí te das cuenta que Aldo Civi, después de perder el clásico, tuvo un bajón ahí medio complicado, y bueno, no se permitía un tropiezo, y creo que llegar a la final con esa presión le sacó ventaja a un San Martín de Tucumán que hacía 20 días que venía jugando relajado y sin presiones. Sí, daba la sensación que San Martín todavía estaba en esa etapa, ¿no? Que era un equipo clasificado, y Aldo Civi fue a jugar una final y se la ganó con mucha autoridad. Claro, la diferencia es que Aldo Civi venía de jugar 7 o 8 finales y ya tenía el ejercicio bien aceitado.
En cambio, San Martín venía de festejo tras festejo, que ya que ganaba todos los partidos. En Tucumán lo veía como que ya eran campeones, y bueno, por ahí eso, no digo que subestimó el partido, pero creo que eso por ahí le jugó en contra inconscientemente. Estamos hablando con Walter Osvaldo Perazo. Vuelvo al significante del programa, y se lo preguntaba al Polo Quinteros también. Siempre el primer gol es el que uno recuerda de manera muy especial. Quizás no fue el más importante, o sí, algunas veces algunos delanteros me dijeron, mira, el más importante, me lo dijo Erezuma. Llamarada Erezuma hace mucho, ¿te acordás de Llamarada, jugador emblemático de Mar del Plata? San Lorenzo, Mar del Plata. Claro, dice, para mí el más importante fue el primero. Tenía 14 años, lo hice en Tandil. Para vos, ¿qué significó tu primer gol? ¿Qué te acordás de tu primer gol en primera? Bueno, yo cuando debuto en San Lorenzo contra Ferro, perdíamos 1-0, y yo hago el gol del empate en mi debut, 1-1. Y un lindo gol, porque fue una pared de pecho y media vuelta de sobrepique entró al ángulo. Así que fue un lindo gol. En nuestra etapa tenemos muchas etapas importantes. Y por ejemplo, hacer el primer gol es importante, hacerlo en el debut es mucho más. Después hacer tu primer gol en un clásico, después hacer tu primer gol en un superclásico, y así es como que se van sumando objetivos importantes. Yo no creo que haya uno más que otro. El debut es único porque se debuta una vez sola, y hacer goles en el debut es imborrable, pero después hay distintos escenarios que uno recuerda y valora mucho porque fueron goles tan importantes como el primero. Uh-huh. ¿Y el más lindo de tu carrera sigue siendo el que le hiciste a Argentinos? ¿El que el árbitro vino a saludarte? Y yo lo pondría en el podio con uno que le hago a Boca en cancha de Boca, que entro por derecha, me tiran un centro al borde del área, entro por derecha y amago a patear como viene, y engancho, y Rabina se tira a tapar, pasa de largo y engancho para adentro, y ahí me achica Gatti y le pego de izquierda al segundo palo, y entró al ángulo. Un día ganamos 2-1, los dos goles lo hice yo ese día. Para mí ese gol y el de Argentino son de lo más lindo por la jugada y por el marco, ¿no? Porque eran dos partidos muy importantes. Uh-huh. Y cuando pasaste por la selección argentina, no recuerdo, ¿pudiste hacer algún gol, no? Lo que pasa en selección mayor no, prácticamente casi ni jugué algún amistoso, pero no tuve la oportunidad de jugar partidos oficiales. Si bien quedé afuera de la lista del 86, después cuando me convocaron jugué un par de partidos amistosos, y después jugué partidos en Sub-23. Claro. Que sí, ahí hice goles con Brasil, con Chile, con Colombia. Pero en la mayor apenas llegué a jugar un par de partidos amistosos. Y ahí hablabas de quedar afuera de la lista del Mundial. Evidentemente en tu carrera ha sido muy importante Bilardo, porque te hace debutar en Primera División, después te lleva a Estudiantes de La Plata. En el fondo de tu corazón, ¿sentías que podías tener alguna chance o no? ¿O era muy difícil? Bueno, primero te respondo la primera pregunta. Sí, Bilardo fue importante porque me formó en distintas etapas. Cuando subo en San Lorenzo, después cuando me lleva a Estudiantes, yo debuto en el 79 con Bilardo, después me lleva a Estudiantes en el 82, y después me lleva a la selección 86. Claro. Y la verdad que yo estaba muy confiado, porque encima el año 86 fue mi mejor año, porque peleamos el campeonato con River, salí segundo goleador atrás de Francescoli sin patear penales. Dentro de los delanteros del fútbol argentino era el más destacado. Bueno, una serie de situaciones que me hacía sentir que tenía muchas chances. El goleador era Francescoli, que era uruguayo. Después estaba yo, y atrás mío venía Tapia, que era un número 10.
y bueno, incluso los medios y en todos lados me daban como que me iban a convocar para el Mundial, y bueno, cuando dieron la lista, ahí contra todos los pronósticos quedé afuera. Así que sí, fue importante el hecho que me conociese. Yo que pensaba que tenía como un plus, pero bueno, después terminó el Mundial y el primer partido que juega Argentina me convoca. Y ahí estuve un par de años siendo convocado para la selección. Uh-huh. Ahí me quedan, Walter, desde ya agradeciéndote tu generosidad, dos preguntas y algo que quiero marcarte. Esto te lo digo como hincha de San Lorenzo. Más allá de tu fantástica capacidad goleadora, de haber sido un jugador muy querido por la hinchada, yo soy muy grande por los camboyanos, pero además tengo un recuerdo, alguna vez una nota que le hicieron a uno de tus compañeros, y él contó, dice, nosotros no cobramos, cobraba Perazo, que era el capitán, y repartía su salario con todos, sobre todo con los más pibes. Esto te pinta como persona, ¿no? Un poco lo vivió el Polo Quintero. Vos cobrabas y repartías tu salario porque el resto no cobraba. La verdad que esa época fue muy dura por un lado, pero fue muy buena y muy exitosa desde otro lado, ¿no? Desde lo humano, desde lo deportivo. Y los camboyanos terminó siendo un estilo de valores, un principio de valores, donde se priorizaba siempre el grupo, y donde en la cancha que le tocaba entrar se mataba. Y bueno, como había muchas carencias, tratábamos de ayudarnos. Bueno, de hecho muchas veces yo invitaba a muchos jugadores jóvenes a mi casa a comer, y casi lo hacíamos de concentración en mi casa. Nos colaborábamos entre todos y con los que más lo necesitaban, pero esa colaboración existía en todos lados, no solo en lo económico, sino en el entrenamiento, en la vida privada, en los partidos. Por eso los camboyanos quedaron en la historia, ¿no? Sin haber salido campeones, porque no se salió campeón, pero peleábamos el torneo con el Independiente, con River, clasificamos a Copa Libertadores, ganamos liguillas. O sea, era un equipo sufrido pero con éxito deportivo, y creo que esa combinación la gente lo valoró. No es que jugábamos y peleábamos el descenso, al contrario, el equipo jugaba con equipos modelos como era Independiente en ese momento, River, y le jugaba de igual a igual. Y terminábamos siendo subcampeón y después ganábamos la liguilla, pero porque en el tramo final esa diferencia de las carencias que teníamos, terminábamos jugándonos en contra. Pero creo que hoy el hincha, y en esa época principalmente, fue muy importante en el éxito de los camboyanos, porque para nosotros eran las tres patas, y una de esas patas era el hincha, que era nuestra motivación en la semana. Uh-huh. Ahí también quería preguntarte, hay dos lugares que imagino te gustaría volver. Uno lo decías al principio, que te encanta esta ciudad, te gustaría tener otra chance en Mar del Plata, Alvarado, Aldosivi, más adelante, y la otra es San Lorenzo. Si están entre tus metas como técnico, ¿no? Volver a San Lorenzo, dirigir en primera, y por qué no un equipo de Mar del Plata en primera división también. Sí, por supuesto. Aldosivi es un club que no estuve mucho tiempo, pero la verdad que me han tratado muy bien. Le tomé cariño, de hecho tengo relaciones con gente del club, y obviamente ahí me quedó como un saldo pendiente, ¿no? Porque pude hacer la mitad del trabajo, claro, armar el equipo, tuve medio torneo, ir por un tema ahí con el manager, pero nada, ahí creo que me quedó una deuda pendiente, y bueno, contento por el ascenso de Aldosivi. Y San Lorenzo, bueno, San Lorenzo es el club donde yo nací, del cual soy hincha, y uno siempre, todo lo deportivo, siempre lo soñé con la camiseta de San Lorenzo. Como jugador, soñaba salir campeón, salir goleador, ser el capitán,
y cuando empecé a trabajar en esta profesión también uno sueña algún día poder dirigir el equipo del cual uno es hincha, que bueno, por el momento, por circunstancias que desconozco, nunca he podido tener esa chance. Sí, a mí me llama la atención, Walter, que nunca estás en la nómina de posibles entrenadores, ¿no? Cuando se va a un entrenador en San Lorenzo, nunca aparece el nombre de Perazo, porque te han estigmatizado como técnico de la Primera Nacional. Hay alguien ahí que no quiere. ¿Por qué no tenés siquiera la posibilidad de sentarte a charlar con los dirigentes? Y la verdad no hay un motivo exacto, porque yo, por ejemplo, dirigí la Sub-20, me fue muy bien. Después fui a Olimpo, lo ascendí, dirigí 3 años en primera y tampoco me llamaron. En esa época no se le daba mucho lugar tampoco a los ex jugadores del club. La idea dirigencial de ese momento por ahí apuntaba por otro lado. Y después dirigí en primera Aldo Civi, que también me tocó, ¿te acordás? Me tocó jugar con Boca, River, Racing, Sí, San Lorenzo, claro, con sí, todos sí. los grandes, y terminamos descendiendo por un punto, así y todo. O sea, tuve mi experiencia en primera y demostré que podía dirigir, y tampoco nunca me llamaron. Ahora en Temperley me tocó hacer un buen campeonato, una buena campaña, sonaba mi nombre, pero tampoco me llamaron, así que la verdad no sé. No he tenido la suerte que han tenido otros. Ahí, a ver si se cortó. Bueno, ahí, bueno, ya era, si podemos para saludarlo simplemente, ¿sí? Estaba ahí con la batería baja, para despedirlo era la última consulta. Muy amable, Walter, siempre, ¿no? Un jugador emblemático de San Lorenzo de Almagro, que es cierto, cada vez que hay una chance para dirigir, nunca lo llaman, no está en la nómina, no, y aparecen otros que no tienen ninguna historia en el club. Y hablaba de ese equipo, él llegó en un momento difícil, en Aldo Civi, le tocó el descenso, después arma el equipo que termina ascendiendo, ¿no? Le da forma a un equipo, él se dice la mitad del trabajo. Después ese equipo consigue con Chávez y con Telechea, entre otros, volver a la primera división. Así que si podemos para despedirlo, Ale, si no se cortó al final la charla con Walter Osvaldo Perazo. Nos queda Damián Originario para hablar del documental del 10, y después un texto que habla del 14 de noviembre de 1976, los primeros goles de Diego aquí en el Estadio San Martín, a Rubén Lucangioli, ¿sí? El jueves se va a cumplir un nuevo aniversario y nosotros queremos homenajear al Pelusa, porque este es un programa maradoniano. Ahí lo recuperamos, queríamos despedirlo a Walter, que ha sido muy amable, y quería contarte, Walter, que este programa es muy maradoniano, y la última pregunta tiene que ver con Diego. Y bueno, quiero saber qué te surge, qué te pasa con Diego Maradona, si tenés algún recuerdo, alguna imagen, algo que contar de Diego, con todo lo que implica como futbolista y como un hombre fuera del campo de juego. ¿Qué te pasa con Maradona? Mira, para mí Maradona es mi ídolo, porque si bien no ha tocado ser contemporáneo, me ha tocado enfrentarlo, creo que todas las alegrías y todo lo que nos transmitió, uno lo valora muchísimo. Me ha tocado, cuando trabajaba en la selección, poder compartir algunos instantes con él y charlar de fútbol, y bueno, su manera de ser, su grandeza, el carisma que él tenía y todo lo que nos dio dentro de la cancha, para mí es un ser indiscutible. Realmente para mí están dentro de las personas más importantes que tiene la Argentina, más allá de lo deportivo, ¿no? Uh-huh. Así que lo único que tengo, palabras de elogio como persona, como compañero y como futbolista, en la cual las veces que me tocó compartir alguna charla o alguna mesa, siempre destaqué su humildad y su forma de ser, muy cariñoso, muy ameno con nosotros, así que un inmenso cariño tengo de él. Uh-huh. Walter, para cerrar, ¿seguís en Temperley? Sí.
Sí, todavía no tengo definida la continuidad porque el club está ahora en 10 días, hay elecciones y bueno, así que no sé bien qué es lo que voy a hacer. Todavía hasta diciembre tengo el arreglo de palabras y después, bueno, tendré que ver si continúo o no. Yo creo que los próximos 10 días lo termino de definir. Perfecto. Bueno, Walter, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por tantas alegrías. Te habla el hincha de San Lorenzo. Por tantas emociones, por haber Bueno, vestido muchas con tanta dignidad esa camiseta, por ser un gran tipo, de eso hablan muchos de tus compañeros, y bueno, y por tu carrera, gran carrera como entrenador, reitero, ¿no? Ojalá tengas la posibilidad de dirigir San Lorenzo de Almagro, porque otros la han tenido, de hecho el gallego Insúa, después estuvo, se fue, le dieron la chance, hay muchos que no tienen ninguna trayectoria en el club, no han pasado en cancha y se les da un lugar. Ojalá que la dirigencia cuando llegue el momento piense y te llamen y pueda ser el entrenador de San Lorenzo. Así que muchas gracias y que tengas un gran año. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y muchas gracias por la nota y a tu disposición para lo que necesites. Abrazo grande, Walter. Te mando otro abrazo, muchas gracias. Walter